Ya, ahí estamos. Ahí está, poniendo la cosa. Sí, como te digo, no se recomienda esta configuración, ya por la fragilidad de las luces piloto. Ya al ser desenergizada la bobina, aparece un pic de corriente que por lo general la quema. Entonces tendrías que cambiar estas luces, ponerlas aquí en paralelo a estas dos. Ya, esta es la Esta, por diferencia. ejemplo, dejarla aquí, pero acá arriba, acá, en este punto. eh, sí, sí, Y esta es lo mismo acá. sí, pero a ese punto, pero controlada con un contacto abierto eh, de K1. O sea, si la vas a sacar de aquí, ya la traes, le pones un contacto abierto de K1 y la luz piloto. Ah, ya. ¿Ya? De aquí lo mismo. Sacas de aquí un contacto abierto de K2 y digamos, la instalas ahí. O lo otro sería sacarla de acá. Ya es mejor, yo creo, sacarla de aquí, de este punto. De aquí arriba, de donde Ya. salen las otras luces piloto. Ya después del relé térmico, Ah, o ya de sea, acá. aguas abajo del relé térmico, no, de aquí, sacas de aquí un contacto de K1 y la luz piloto de K1. Luego otra rama, Ah, ya. contacto abierto de K2 y la luz de K2. Ya, ojo que Ya. ese contacto de K1 adicional normal abierto va a tener que llamarse, no se va a poder llamar 13-14, ya se va a tener que llamar 23-24. Mm, ¿Mm? Porque va a ser, este es el ya. primer contacto de K1, 13-14. Aquí también, por ejemplo, este contacto de K2, ¿verdad? 11 y 12. eh, aquí hay que especificar, por ejemplo, aquí hay dos contactos de K1, ¿ya? Uno abierto y uno cerrado. Y los dos se llaman uno, ya los dos son el primer contacto, entonces ahí también vas a tener que cambiar. Este se puede llamar 13-14, pero este se debería llamar 21-22, porque es el segundo contacto de K1. Ah, ya. 21-22, y el contacto que vas a poner aquí, el normal abierto, se va a tener que llamar 33-34. Acuérdate, Ah, ya. la primera cifra es el número del contacto y va correlativamente, uno, Ya. 2, 3, 4. Y los segundos dígitos me dicen si es abierto o cerrado. Se usa siempre 1, 2 para con normal cerrado y 3, 4 para normal abierto. Lo mismo K2. K2 tiene un contacto aquí abierto para el sello que se llama 13-14 y tiene este contacto de enclavamiento que se llama 11 y 12, pero se debería llamar 21-22 porque es el segundo contacto. Ah, ya, perfecto. ¿Ya? Y el que pongas aquí para la luz piloto, que va a ser normal abierto, se va a tener que llamar 33-34 también. ¿Mm? Ya. Así que esas modificaciones al circuito de control. Ujú. Profe, ¿es necesario poner tantas indicaciones de luz piloto? La mínima es una de falla y una para cada giro. Ya, esas son las mínimas que habría que instalar, ¿ya? ¿Eso Para la está civilización. con norma? ¿Es una norma que dice la cantidad de luz o no? No, es más bien por buena práctica, ¿ya? Sí, O porque tenía sea, entendido que no había norma para luces no, piloto. no hay una norma, digamos, que te exija instalar luces piloto, pero sí es una, como te digo, en todo esto del control va a haber mucho, la norma es muy amplia, o sea, te deja mucha libertad, pero hay buenas prácticas, ya que en el diseño se utilizan y en este tipo digamos, de circuito, por lo menos la luz de falla y las dos de funcionamiento son importantes, ya porque el operario, digamos, si el operario está en una sala de control, el operario no tiene modo de saber qué giro está teniendo el motor mirando, o sea, tendría que ir a la ubicación del motor y tendría que mirar cómo está girando el motor, no tiene otra forma de saberlo si no hay luces piloto, ya porque recuerda que él va a presionar la botonera, ya va a soltar y el motor va a quedar funcionando solo.
Entonces, el operario en ese sentido no puede saber qué giro está teniendo actualmente el motor. Y eso puede resultar en una falla de seguridad o en una falla de operación. En cambio, con las luces piloto, el operario mira el control e inmediatamente sabe qué giro está teniendo el motor y puede tomar decisiones, digamos, fácilmente. ¿Mm? Ya, el circuito de fuerza tiene un magnetotérmico arriba, un interruptor termomagnético, tiene los dos contactores aquí, K1, K2. Ya hay un problema con la conexión. Ya no sé si los demás compañeros se fijan qué problema hay. ¿No invirtió la fase? Exacto. ¿Ya? O sea, así como está el circuito de fuerza, cualquiera de los dos botones que tú presiones, el motor va a girar al mismo lado. ¿Ya? No hay una inversión de las fases. ¿Ya? Si K1 o K2 encienden, al motor le va a dar lo mismo. Entonces eso hay que corregir. Profe, ¿Sí, señor? eh, por ejemplo, en el circuito de control, ¿se consideraría solamente la protección magnetotérmica para la fase y el otro, ¿cierto? Sí, sí, Hay que con una considerar fusible, ¿verdad? No. no, si pones la protección magnetotérmica, por lo general no se instala fusible en la línea, aunque hay, como te digo, hay diseños que consideran los dos como para redundar en la protección, pero ahora con el magnetotérmico estamos, estamos bien para la protección. Vale, profe. Mm, ya, Profe, aquí, sí, en la señor, protección del circuito de mando, ya, está una protección monofásica, pero también contaba con neutro, ¿cierto? sí, por eso puedes instalar una monofásica y proteger solo la fase. ¿Ya? Es una forma, digamos, la forma más sencilla de proteger el motor, de proteger el circuito de control, es solo protegiendo la fase con un magnetotérmico monofásico. ¿Ya? También se usa instalar uno bipolar y proteger las dos líneas, digamos, la fase y el neutro, pero lo más común es proteger solo la fase. Y ahí te basta un monopolar. Ya, sí, sigamos para abajo, aquí te quedó claro, ¿no es cierto, Luis? Aquí hay que invertir las fases. ¿Ya? Una de estas dos fases tiene que ir alternada, digamos. O esa acá y esa allá, o las dos primeras, ahí tú verás, pero siempre una tiene que quedar en la posición. Por ejemplo, aquí viene L3 y se conecta a L3. Aquí viene L2 y esta L2 se tiene que conectar a L1 y esta L1 a L2, Ah, por ya. ejemplo. ¿Mm? Ya, ahora sí. Tienes que hacer Ya. una inversión de fase. O puedes invertir si quieres L3 y L1 y L3. Dejas la L2 así tal como está y esta L1 la traes y la conectas a L3. Y esta Claro. L3 la traes y la conectas a L1. Ya, entonces así Ah, ya. hacen la inversión de fases con el contactor 2. Ya, cuando se conecta el 2, el motor ve las fases invertidas. Ya, profe. Ya. Sigamos entonces. Ya. Profe, Sí, señor. ¿usted como a qué hora cree que subirá la clase hoy día? Esta, Sí. esta yo la subo al tiro. O sea, se demora en la descarga y en la carga aproximadamente una media hora. Ya, entonces, Vale, profe. terminando esto, una media hora más debería estar arriba. Esto es protocolo de prueba, ya, protocolo de prueba. Entonces, ya, ya, y aquí está la tabla, la primera tabla, ¿verdad? Sí, profe.
Ocho megohm. Ya, aquí, por ejemplo, me pones tú acá en cuanto a la resistencia mínima de 100 ohm por volt de tensión de servicio. Ya, si tú multiplicas la tensión de servicio son 380. Ya son 380 volt. 380 volt por 100 son 38 kilo ohm. Entonces, según esto que aparece aquí, en cuanto a la resistencia mínima de 100 ohm por volt de tensión de servicio, no coincide con esto que tú pusiste aquí arriba, que me estás diciendo que la resistencia mínima son 8,36 megas, ¿ya? Porque 380 por 100 me da en el orden de los kilos, de los kilo ohm nomás. ¿Sí? Entonces, ¿te fijas? Entonces, esto, por ejemplo, yo sé de dónde sale, digamos, esta frase que aparece aquí, la resistencia mínima, que es una norma, digamos, como mnemotécnica que se usa en el ámbito eléctrico, que se dice que la resistencia mínima es 100 ohm por volt por volt de alimentación más un megohm. Ya siempre se usa esa nomenclatura, pero es una forma bien, digamos, rústica de establecer la resistencia mínima. Lo mejor es atenerse a la norma, ¿verdad? Y la norma me da esta fórmula que tú pusiste aquí, aparece aquí fórmula teórica, que le da un resultado de 8,36 megohm, y esta fórmula se redondea a 10 megohm. ¿Ya? Está redondeada incluso en la norma. Entonces, tu resistencia mínima de aislación la vas a establecer en 10 megaohm. Ya esa va a ser la mínima para ahí chequear, que es lo que tú pones aquí, abajo, ¿verdad? 10 megaohm, pero tendrías que borrar esa frase porque está digamos, contradiciendo lo que ya dijiste arriba en la fórmula. ¿Mm? Así que esa tiene que volar de ahí. Ya acá L1, L2, L2, L3, L3, L1 y el valor esperado. Ya, ya, falta aquí pusiste solo la de dilación. Te estaría faltando la prueba de continuidad. ¿Mm? Y la prueba de continuidad, ya, profe. Sí, sí. la prueba de continuidad se hace en distintos puntos del circuito de control o de fuerza, ahí lo estableces tú. Ya dimos algunas recomendaciones en la clase anterior, digamos, de dónde podrías tú medir la continuidad para establecer de que no haya circuitos abiertos. Ya esta prueba con esta prueba de aislación tú te aseguras de que no hayan cortocircuitos en el sistema, pero con la prueba de continuidad te aseguras de que no haya circuitos abiertos, de que no te haya quedado un conductor mordido, por ejemplo, de repente cuando uno está ejecutando la aislación, no pela bien el terminal del conductor o no instala bien el terminal, y hay fallas de contacto, y eso se detectan con la prueba de continuidad. Entonces, te pones en la entrada del circuito, en la salida, ahí con el multímetro, aprietas el botón y tiene que haber continuidad entre esos puntos. Esa falta Ya, ahí profe. antes del procedimiento puesto en marcha. A ver, sigue hacia abajo. Profe, ¿Sí, señor? ¿y la prueba de continuidad en el circuito de fuerza en el motor también? Por ejemplo, No, la resistencia de las bobinas, ¿no? Porque yo la no. coloqué. Ya, sí, no, si está, no hay problema. Pero Ya, es que no sé los rangos, o sea, le puse rangos de ohm entre las bobinas, o sea, no entre bobinas, sino que la resistencia de la bobina entre 1 y 50 ohm, porque la otra vez en máquina nos dijo el profe que no midiéramos en sí continuidad, porque el ohm, o sea, el multímetro
marcaba como entre el rango de los 30 ohms, algo así, y a veces Sí, podía ser menor, y había que medir resistencia para saber si era continuo o no. claro que sí. Claro que sí. Cuando tú mides la resistencia, no, o sea, el uso de la continuidad, digamos, del sonido auditivo del multímetro se usa solamente cuando quieres identificar dónde está la bobina. ¿Ya? Para eso podría servirte, pero para el estado, para ver el estado del motor, te sirve, es mejor medir resistencia. Y claramente la resistencia de un motor puede superar el valor mínimo y puede no sonarte, digamos. Ya tú vas a colocarlo ahí y no va a sonar. Y no significa que está abierto, significa que tiene la resistencia es mayor a la que el multímetro considera como continuidad, que generalmente está en el orden de los 30 a los 100 ohms, dependiendo del instrumento. Pero claro, si está puesto ahí no hay problema, ya le pones ahí la medición de resistencias del motor Pero ¿y el y rango que tienen las bobinas como generalmente, sí, así como hay un estándar? de Porque yo uno a, tenía 1.50, pero no sé cuánto será. ¿Ese? no, sí, de 1 a 50 está bien para motores de potencias bajas, digamos, hasta 5 kilowatts más o menos, vas a tener esos valores. Ah, ya. El motor es muy grande, ya vas a tener valores más altos. Pero está bien ese rango. ¿Ya? Pero como les digo, si ya lo tienes puesto, déjalo, pero no es una obligación. ¿Ya? Lo que nosotros nos estamos centrando ahora al control del motor. Ya el motor lo dejamos un poco de lado, digamos, entendiendo que ustedes en otra asignatura aprenden cómo conectarlo, cómo hacer la mantención, aprenden de la máquina en sí. Ya, así que en esta asignatura nos centramos más en lo que hay que hacer en la parte de control. Después ustedes, obviamente, habiendo estudiado las dos partes, las integran, digamos, y saben cómo hacer el trabajo completo. Pero ahora, como les digo, eso no es necesario. Si ya lo tienes, déjalo. Pero para los demás, digamos, no es necesario hacer las pruebas al motor en sí. Ya vamos a considerar que el motor está bien y que no hay problema con eso. Nosotros se nos está pidiendo un control. Es como si, imagínate como si a ti te pidieran el control, tú lo vas a ejecutar en una caja, en un tablero, y vas a enviar ese tablero para que lo instalen en otro lugar. Ahí el cliente sabrá qué motor le instala y la fuente de alimentación corre por parte de él. Tú, para asegurarte, le mandas este procedimiento de puesta en marcha para que lo haga bien y le mandas el protocolo de pruebas para que pruebe antes de instalar. Procedimiento de puesta en marcha, protección de Profe, y otra confianza. cosa, ¿Sí, señor? la continuidad de los, no sé, en el contactor, pulsadores y todo eso, ¿hay que poner como los contactos en que voy a medir o solamente colocar medir, continuidad en contacto del contactor? Cosas así. Tienes que O poner, especificarla. no, tienes que especificar en la continuidad entre qué puntos la vas a medir. Ya solamente eso. O sea, si miras el circuito de control, dices que vas a medir entre el punto 95 del relé térmico, por ejemplo, y el A1 de la bobina, ya por darte un ejemplo. ¿Ya? El punto A1 de la bobina y el punto 95. Por ejemplo, aquí que está el circuito de control, te conviene, por ejemplo, hacer la medición completa, desde aquí arriba, del punto 95 al punto A1 de la bobina. Y ahí tú mides toda esa rama que efectivamente esté bien instalada. ¿Ya? Y la medición de continuidad la haces Profe, presionando S1. ¿Ya? Si presionas S1, tiene que haber continuidad en toda esa rama. profe, ¿Sí, señor? una duda. En el caso de que haya un cortocircuito y se queme el fusible, los contactos de 97 y 98 se cerrarían, pero la luz encendería o no. No, no. Quedaría apagada. Por eso, esa luz roja, ese piloto, es por falla del relé térmico solamente. Ya por falla del motor por temperatura. Ya a eso se refiere esta luz de falla, esta de acá. Ya, Ah, ya. no Ya. para un corte de energía. Ya si tienes un corte de energía no va a encender ninguna pilota.
O sea, puedo medir, profe, entre ramas la continuidad, pero si, no sé, alguien va, mide entre ramas y entre ramas no le da continuidad. Ahí lo puedo hacer también que mida entre, no sé, los contactos del contactor para ver qué cosa falló, elemento. Sí, eso ya es un procedimiento para detectar la falla, ya más irse más Pero no es al necesario detalle. ponerlo en continuidad. No, mira, lo mejor aquí es hacer un protocolo bien general, bien amplio, por eso hazlo entre los puntos más distantes solamente, ¿ya? Entre los A1 de los contactores, por ejemplo, y el punto de arriba, el 95, entre los puntos de entrada y salida. Ya, si ahí no hay continuidad, entonces el que está haciendo la prueba va a entender que hay una falla en el circuito y ahí quedará a responsabilidad de él cómo la ubica. ¿Ya? Pero no es la idea hacer todo un troubleshooting, se llama un procedimiento para encontrar falla. ¿Ya? Nuestra intención ahora es solo hacer un procedimiento general o una prueba general para detectar ya si es que está correcto o si hay alguna falla en el control, ¿ya? O en una falla en la fuerza. Así que no es necesario, solo hace lo general nomás, entrada-salida, ¿ya? Y le pones ahí que presionando ese 1 tiene que haber continuidad o presionando manualmente el contactor tiene que haber continuidad y eso. Ya, si no le da el valor que tú le dices que tiene que haber, entonces el operario va a tener que avisar que está con falla el circuito y algún eléctrico lo tendrá que revisar. Ya ahí tú no llegas hasta ahí nomás. No sé si se comprende el tema. Sí, profe. Porque si no, ya te metes en son muchos pasos después que vendrían, ¿verdad? Tendrías que revisar el contactor, tendrías que revisar la botonera, tendrías que revisar los contactos del relé térmico, y ahí ya se te alarga mucho el tema y, y se vuelve complejo. Ya la idea es, por lo menos en este primer trabajo, lo más general y global posible. Veamos el procedimiento. Conectar cables exteriores en bornes de llegada, ya es la alimentación, ya en los bornes de alimentación. Ya esto que aparece aquí con primero cordón trifásico y luego enchufe volante trifásico, ¿verdad? Esto seguramente lo está pensado para hacerlo ahí en el laboratorio, ya en el, en el laboratorio, ¿verdad? Vale esta, ¿cómo se llama? Esta aclaración. Ya porque lo hacemos con un enchufe volante por el tema de que estamos ahí en el taller eléctrico. Pero esta frase, digamos, si estás pensando en otro tipo de aplicación, en hacerlo en una instalación real, esta frase no tiene sentido, digamos. Energizar el circuito de control y probar su funcionamiento. Es decir, presionar pulsadores y ver el comportamiento del contactor. Luego energizar el circuito de fuerza. Ya vos aprobaste el control primero. Ya, hasta acá sería ya donde dice luego energizar el circuito de fuerza. Hasta ahí llegaría el procedimiento de puesta en marcha. Ya, luego esto que dice realizar las diferentes pruebas de medición y funcionamiento iría en el otro punto, ya que sería el protocolo de funcionamiento. ¿Ya? O sea, claro, de aquí hasta ahí, hasta colocar en funcionamiento el motor, hasta ahí deja el protocolo de puesta en marcha. ¿Ya? Todo lo demás, todas estas mediciones y todo, se entiende que estás probando digamos, el motor, viendo que consuma la corriente que tiene que consumir, etcétera.
todo eso lo pones en el protocolo lo copias abajo, digamos, nomás, y lo dejas. Profe, una consulta. ¿Sí, señor? El- Creo que me habían dicho que había subido el circuito a internet, ¿o no? Se los envié ya en un correo. Ya, hay un correo que creo que aparece ahí como información o importantes, algo así. Y ahí van dos circuitos, ¿ya? Y ahí les recomendé usar uno, ya que era el que tenía solamente un enclavamiento por contacto auxiliar, porque había otro circuito que les envié también, que aparecía con enclavamiento por contacto auxiliar y por botonera, ya que es un circuito un poco más complejo. Pero les dije que solamente con el enclavamiento por contacto auxiliar bastaba y que ejecutaran ese. Ah, pero ese está en un correo, ya que les envié la semana pasada, para que lo revises ahí, y ahí también hay un listado de materiales y también un ejemplo de lo que es el esquema de montaje. Ya todo va en un mismo documento. Y aquí está la medición de voltajes y la medición de corrientes. Profe, ¿Sí, señor? una duda en el procedimiento de puesta en marcha. Si yo coloco que voy a medir antes voltaje antes de bajar, no sé, el guardamotor, o sea, cerrar el guardamotor o cerrar la otra protección, ¿eso no iría ahí? Sí, iría aquí en el procedimiento de puesta en marcha, ya lo ideal es, bueno, este primer punto, verificar que las protecciones estén abiertas. O sea, que yo puedo hacer ciertas mediciones justo Sí, antes de que parta el motor. De ahí para adelante ya no puedo. claro, todo este procedimiento de puesta en marcha son las verificaciones que haces antes de conectar el motor, antes de echarlo a andar. Verificar voltajes, ya verificar el funcionamiento del circuito de control. ¿Ya? O sea, lo que puedes hacer ahí es, todo esto es antes de conectar el motor en las borneras de salida. No sé si se entiende el tema. Puedes tú energizar solo el circuito de control y probar si funcionan los contactores. Por ejemplo, ¿qué es lo que está haciendo acá? Aquí dice energizar el circuito de control y probar su funcionamiento. O sea, presionas el pulsador y ves si se enclava el contactor. Luego presionas el otro, por ejemplo, para ver que esté funcionando bien el enclavamiento. Y ahí puedes probar tú, antes de echar a andar el motor, puedes probar los enclavamientos, puedes probar los sellos, en fin, puedes probar si está funcionando correctamente el circuito ya con energía. ¿Mm? Así que eso, ese mismo, ya este es el que les envié, el archivo que les envié, el que puso el compañero ahí en la, en el chat, ya para que él no lo haya descargado todavía, ahí lo miren. A ese protocolo puesto en marcha entonces, las verificaciones antes de que el motor gire, ya con todas esas verificaciones ya podemos conectar el motor y pasar al protocolo de funcionamiento, que es cuando ya el motor está en marcha. Y ahí eh, ese punto está como de más, ya es demasiado general, ese que dice ver si ocurren fallas, ya es como muy amplio, ya no le va a decir nada al operario, pero sí estas tablas, digamos, que les van a ayudar para saber y medir y poder hacer la verificación. Ya aquí dice voltaje en 3 fases, me tienes que decir en qué fase vas a medir. Y aquí dice la R, pero la R se tiene que medir con respecto a otra fase. Entonces, esta tiene que ser, por ejemplo, entre R y S, esta entre ST y esta entre T y R. ¿Ya? Siempre el voltaje se mide entre dos puntos. Ya cuando hablas de corriente, no, ahí sí va en la línea R, en la línea S y en la línea T. Aquí este cuadro de medición de corrientes
aquí supongo que derecha e izquierda se refiere a los dos contactores, ¿o no? Ya aquí no Sí, queda. profe, es que estaba muteado. Ya. La derecha e izquierda debe ser entonces, eh, digamos, esa derivación que se hace en el circuito de fuerza para el otro contactor. Sí, ¿Qué más hay al final? al tiro mucho. ¿O llegamos hasta ahí? Eso sería, profe. Ya, faltaría solamente y ahí tiene la velocidad, medición de velocidad que también es importante, o sea, como corresponde medirlo. Y faltarían las conclusiones. Ya las conclusiones, la idea es que tú eh, trates de redactar ahí algún párrafo que diga lo más importante, lo más relevante que tú obtuviste del trabajo. ¿Ya? ¿Qué te entregó a ti, digamos, o la importancia que tú ves de ejecutar de buena manera los protocolos? Ya, eso va en la conclusión. Ya, algún párrafo que en el que tú puedas decir qué es lo que qué es lo que te llamó la atención, qué aprendizaje obtuviste o cosas semejantes. ¿Mm? Ya, profe, entonces, así, ¿podría servir algo así como en el ámbito de seguridad, por decirlo así? Sí, sí, por ejemplo, los tipos de seguridad que tú instalaste en el circuito, la importancia que tienen y todo eso, ya también lo puedes ahí colocar es como una conclusión del trabajo, digamos. ¿Mm? Claro. Así que con eso ya estarían todos los puntos cubiertos. Ya, como les dije, ya para todos los demás, si es que está hecho de esta manera, se va a revisar igual, ya no hay ningún problema, pero lo ideal es que vaya hecho a mano. Ya, lo ideal es que lo hagan ustedes a mano, porque ahí obviamente si lo hacen así digital, van a sacar información de otro lado en tipo copiar-pegar, y eso se nota. Ya, por ejemplo, aquí hay algunas frases ahí, la que yo te dije, esa, por ejemplo, de instalar primero el cordón y después el volante, esa claramente está copiada de un trabajo anterior de laboratorio, porque allá tiene sentido esa frase, o sea, cuando estábamos ahí eh, en el laboratorio en sí, eh, veíamos que primero hay que conectar el cordón antes del enchufe volante al sistema, pero ahora que estamos desconectados del laboratorio o del taller de electricidad, esa frase no tiene sentido. O sea, nosotros estamos pensando en hacer un trabajo para un caso real, no en enchufarlo con un volante. Ya el enchufe volante se usa cuando la instalación es provisoria, ya cuando vamos a enchufar y desenchufar digamos, el circuito. Profe, ¿Sí, señor? en esta configuración para hacer el cambio de giro, ¿se puede usar el enclavamiento mecánico? Sí, sí, puedes instalarlo, ya, aunque no lo hemos visto, digamos, o sea, visualmente no lo hemos, lo que vimos en los talleres visualmente fue, por ejemplo, el detalle del contactor, de los selectores, pero no vimos nosotros un enclavamiento mecánico cómo funcionaba, ¿verdad? Cómo estaba ahí puesto, por eso no lo había considerado. Pero pueden instalarlo, si no hay problema. Pueden ahí colocarle el dibujito en el circuito de control del enclavamiento mecánico. Tiene que ir ese enclavamiento en el listado de materiales también. Y quizá la prueba del enclavamiento mecánico, ponerlo en el procedimiento de puesta en marcha. ¿Ya? O sea, lo importante aquí es que sea coherente el trabajo, ¿ya? Que uno lea el trabajo y se vea que todas las partes corresponden a lo mismo. Ya no que una parte, por ejemplo, hable de algo y la otra... Ya esas incoherencias son las que
las que restan puntaje. Entonces, si pones el enclavamiento mecánico, está bien, instálalo ahí, pero lo dejas lo dejas registrado en la lista de materiales y después lo mencionas cuando vayas ahí a hacer los procedimientos de puesta en marcha, por ejemplo. Profe, lo otro, tengo entendido que hay como una norma para no es para la simbología, pero para las letras que van acompañadas de los componentes. ¿Usted sabe cuál es esa? La norma que, la que hemos visto, nosotros estamos trabajando con norma europea, con norma DIN. Ya, acá vamos a trabajar, o en general, digamos, en todo su ámbito de trabajo, ustedes se van a enfrentar con normas de dos fuentes, digamos. Van a tener fuentes europeas, que es la norma DIN en el caso de control y de simbología de control, y la norma ANSI como fuente americana. ¿Ya? Nosotros estamos trabajando bajo norma DIN, ¿ya? En todo lo que es ejecución de circuitos. ¿Podemos hacer la comparación ya más adelante? ¿Te dejo de compartir nomás? ¿Perdón? ¿Dejo de compartir? Sí. Ya. Ahí ya con eso yo creo que nos sirvió a todos el haber revisado un documento. Y como les digo, las modificaciones o las recomendaciones que les di valen para todos. Es mejor, como les digo, hacerlo a mano todo. Ahora, si hay partes que están en digital, el trabajo se va a revisar de todas maneras igual. Y eso, tomen en cuenta lo que conversamos hoy día. Ya prepárenlo y lo envían antes de la medianoche de hoy. No sé si hay alguna otra pregunta, consulta. Profe, ¿la conexión del motor estrella, triángulo o considero como? Mira, podrías mencionar la conexión del motor al Pero yo lo final. digo para el tema de medir los voltajes, porque si mido la fase y todo, la corriente va a ser distinta dependiendo de la conexión que tenga cuando vaya a medir el motor. Sí, y el ajuste del relé térmico también tiene que ver con el motor. Por eso. Si la placa del motor la tenemos, ¿verdad? Si nosotros nos vamos aquí vamos a ver qué nos dice la placa del motor. Aquí les voy a mostrar. Acá. Acá tenemos el trabajo. La placa del motor está aquí, en esta foto. Que la vamos a mostrar acá también. No se muestra todavía. Ahí creo que sí. Ahí, no sé si la están viendo. Esta es la placa del motor. Y si ustedes se fijan, estamos trabajando acá en 380. Ya con 380 volts. La conexión del motor tiene que ser en estrella. Y vamos a tener una corriente de 2,6 amperes, ya según la información que aparece aquí abajo. 380 en estrella, 2,6 amperes. Entonces, esa es, digamos, la corriente que debería ir en la tabla ahí como una corriente esperada. ¿Ya? No sé si ven la placa ahora. Profe, consulta, es que lo que no me quedó claro, lo que son los circuitos tienen que ir de mano, ¿no es cierto? La idea es que todo el trabajo esté hecho a mano. Ya. O sea, sí, en lo posible, que todo el trabajo esté hecho a mano. Así se aseguran, o por lo menos yo me aseguro que
Por último, si sacaron la información de otro lado, al escribirlo ya algo les quedó. Ya, y no hicieron solo el ejercicio de copiar y pegar. Profe, yo se lo ¿Ya? voy a mandar todo por computador, ¿no? Sí, por eso, si no se revisa igual, no hay problema. Pero como le digo, hay mucha más posibilidad de que hayan inconsistencias cuando lo hacen de esa manera. ¿Ya? De todas maneras, va a estar ahí en la rúbrica, van a saber los puntajes que van a tener por cada ítem y los comentarios, digamos. ¿Ya? Profe, Sí, profe, que yo por lo menos personalmente lo hice en computador porque no estaba como claro si lo hacía así de mano en computador. Por eso. Claro, sí, no por eso. Si está correcto, envíalo nomás. profe, Bueno, profe. profe, Dígame. las conclusiones tengo que hacerlas como, como los aprendizajes que yo tengo como estudiante o como usted había mencionado anteriormente, como un trabajo que estoy prestándole a otra persona. Sí, las conclusiones son más como del punto de vista del estudiante, ¿ya? Porque, digamos, en un informe que tú envíes a un cliente, digamos, no vas a tener ese ítem de conclusiones. Ya la idea es que en las conclusiones tú destaques, digamos, los aprendizajes que obtuviste al hacer el trabajo. Ya claramente eso no lo entregas tú a un cliente cuando estás haciendo un trabajo. Ya, entonces es más del punto de vista del estudiante. ¿Mm? Y eso, como te digo, ya es personal. Vale, gracias, profesor. ¿Mm? Ya no sé si hay más consultas, preguntas con respecto al trabajo. Ya, si no hay nada más, entonces a trabajar nomás y ahí nos estamos viendo la próxima semana. Espero a mitad de semana tener ya los resultados también de la evaluación. Eh, ahí vamos avanzando. ¿Ya, muchachos? Vale, profe. Ya, Vamos. profe. Chaito. Cuídense, que Muy estén bien. bien. Chao, chao. Chao, chao. No. A ver.